junto a otros 2 congresistas, momentos antes de que cierre el plazo para la inscripción de las comisiones. Tengo entendido que se cruzó con ella usted aquí sí, en RPP, no sé si habrán pactado alguna reunión, pero es posible que de ella salten chispas, ¿no? Nos hemos saludado y hemos quedado en conversar. Habíamos quedado en conversar antes y sin duda lo haremos. Pero se expresó un desacuerdo al menos. Bueno, en el segundo y medio que pudimos cruzarnos, como no hemos tenido oportunidad de conversar luego de su decisión, entonces intercambiamos una sonrisa. Me dijo, tenemos que hablar, por supuesto. No solamente en política hay que hablar siempre. A nivel personal yo tengo un gran aprecio por la vicepresidenta y podemos tener discrepancias, como en todo. En este caso, claramente las tenemos y discrepancias muy serias. En todo caso, puede ser útil que se reúna usted con él, porque lo que nos ha dicho ahora es que no se opone en principio a la propuesta presidencial de acortar los actuales mandatos para que haya elecciones anticipadas, siempre y cuando ésta sea fruto de una negociación, y se refirió específicamente a la que hubo el año 2000, con la participación incluso de instancias internacionales. Y ese es un elemento en el que tengo total coincidencia con la vicepresidenta. Ella, de hecho, participó en la reunión de bancada en la que hablamos de este tema y, de hecho, esa es la razón por la cual me he reunido con todas las bancadas, menos con aquellas que decidieron no participar, en ese sentido, porque no se trata simplemente de que se acepte la propuesta del gobierno que fue presentada el 28 de julio, sino que tengamos un diálogo que lleve a un consenso para ver en qué términos lo hacemos. La propia vicepresidenta acaba de señalar, y estoy de acuerdo con eso, que tenemos que ver ¿cómo hacemos para que la reforma política, no solamente la ya aprobada, sino la que queda por discutirse, también sea parte de este nuevo esquema? Y eso es lo que pensamos desde el gobierno. Creemos que todo lo que estamos viendo en el Congreso, creemos que la situación política general responde a una crisis de relación entre Ejecutivo y Legislativo que venimos arrastrando por 3 años y que, en lugar de hacer eco de voces irresponsables que una y otra vez dicen cierren el Congreso sin tener en cuenta caminos constitucionales, el camino más alturado que existe en esta dificultad política, porque no hay que olvidar que estamos en una circunstancia de crisis política especial. Esta no es una crisis regular. La salida que plantea el presidente es: hagamos algo todos juntos, evitemos la confrontación que pone ganadores y perdedores, que gane el país por el acortamiento del mandato en 1 año y una transición ordenada en la cual tengamos nuevas reglas para la política. Esa es la posición que ha planteado el gobierno. El Congreso, evidentemente, tiene otra postura. Mercedes Arauz tiene otra postura. Vamos a ver qué pasa con la negociación alrededor de esta propuesta, ministro. Pero la economía, lo que golpea a los ciudadanos de pie, lo que nos golpea a todos los peruanos. El reporte lo tenía el Comercio ayer en portada, dando cuenta de la paralización en la práctica de la economía, lo que se había advertido semanas antes. Y nuestra economía tiene uno de sus bastiones en la minería. Y sin embargo tenemos a Tía María suspendido, que ya ve con algunos problemas, aunque se trata de temas totalmente distintos. ¿Cuál va a ser finalmente la postura del gobierno? Porque lo que el presidente y usted nos dice en público, ministro, es una cosa totalmente distinta de la que lo escuchamos decir al presidente en privado con los arequipeños. Es bien importante que tengamos en cuenta que, a diferencia del clima general, nosotros podemos decir lo que nos parezca del frío, pero el frío va a seguir siéndolo y la temperatura no variará por nuestras palabras. El clima económico, sin embargo, sí se altera por la percepción general y por las palabras. La economía no está paralizada y es importante que lo tengamos en cuenta. Y es importante que veamos las cifras y que veamos la realidad. La economía mundial. El comercio y gestión mienten entonces. No están mintiendo. No están mintiendo y no lo he dicho. Tengamos cuidado, Ricardo, con las palabras. Por eso. Entonces, lo que estoy diciendo... Lo quiero poner así en blanco y negro para ver, es muy... Si me permites. Complicado. El mundo entero está viendo cifras en cada una de sus economías de seria desaceleración. Nosotros somos un país que ha optado inteligentemente por conectarse al mundo por la vía de los tratados de libre comercio. No somos, por lo tanto, ajenos al impacto de la economía. Cuando la economía mundial ha crecido, la nuestra ha crecido también, a veces, no por nuestros solos méritos, sino por nuestra conexión con la economía mundial. Sí. En este momento la economía mundial decrece y también decrece la peruana, y no solo por nuestros deméritos, sino por ese contexto. En ese contexto en particular, la economía del Perú es una economía que se ha apoyado siempre sustancialmente en la minería. Los números sí, en efecto, se pueden revisar y hacer ese análisis, pero lo que está esperando no solo la oposición, sino un gran sector de la prensa al menos, y de la población también, es una respuesta del presidente y del gobierno, porque las que han dado hasta ahora no convencen, respecto a cómo nos decía una cosa en público y otra cosa en privado a los
gobernadores arequipeños que le exigían el cierre de ese proyecto. El mensaje del gobierno es uno solo. El mensaje es dialogar. No podemos pasar por alto, porque esto no es una cosa que está ocurriendo ahora. Históricamente, en los últimos años, en los últimos gobiernos en nuestro país, hay una serie de proyectos que han generado conflictividad. Algunos de ellos han salido adelante. Por ejemplo, el ministro, proyecto quisiéramos que nos hable de esos proyectos y que nos diga cómo piensa usted hacerlos viables, pero si es tan paciente, por favor, permítanos irnos al campus de la Universidad de Lima, donde nuestra compañera Fernando Cano participa en el